Bendita seas, Madre, alabado sea tu Santísimo Hijo, ensalzado y glorificado sea con este mensaje que hoy en este día van a trabajar estos hijos tuyos, disponiendo su tiempo para poder extender el amor a tu Hijo en toda la humanidad. En estos días que te celebramos con mucho amor y te reconocemos, la Madre de cielos y tierra, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Amén. Así sea. Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a este su canal predilecto, Diálogos con Balbuena. En esta ocasión tengo el gusto de encontrarme nuevamente con el Padre Luis Herrera Melo, a quien ustedes ya conocen por sus diálogos anteriores y del cual escucharemos palabras importantísimas acerca de el milagro guadalupano, un tema que de verdad va a despertar nuestra atención porque Luis es un experto en la cultura mexica y creo que no hay nadie mejor que nos pueda orientar acerca de la verdadera historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias y son ustedes bienvenidos. Padre Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos en esta ocasión y mi primera pregunta es, ¿por qué es tan profunda la devoción guadalupana entre nosotros? Gracias por asistir aquí a visitarnos a nuestra iglesia de Nuestra Señora de Fátima, con el motivo precisamente de celebrar las fiestas guadalupanas. Ciertamente es muy profunda, como dices, la devoción guadalupana en nuestro querido país. Ya casi son 500 años de la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe en nuestra tierra, 2031. Y como señalas, la devoción, la piedad, lejos de perderse, de diluirse, se va acentuando y se va haciendo cada vez más viva y más clara. ¿Cuáles son las razones de este acontecimiento guadalupano que deja una devoción tan profunda? Muchos de nosotros no reflexionamos porque lo llevamos en la sangre. Hay tres razones por las cuales el pueblo mexicano, a veces sin darse cuenta, lleva en su corazón esta devoción. Primero, la bendita imagen de nuestra Madre Santísima. Esa imagen que proyecta, que muestra el ser nacional de los mexicanos, su raza mestiza y su actitud, su disposición para ir al encuentro de Dios. La imagen de nuestra Madre Santísima es la más conocida, es lo más conocido del acontecimiento guadalupano. La imagen, nos identificamos con ella. Y si nosotros la vemos con ojos de hijos, de amor, vamos descubriendo signos, señales de su grandeza, de su cercanía, de su identidad con nosotros y de sus raíces nativas de nuestro país. Otra de las razones por las cuales la devoción es grande es porque tiene raíces prehispánicas. Antes de la llegada de los españoles, nuestra madre era buscada como pueblo creyente en Dios por diferentes caminos. El camino de la tierra mexicana, de la tierra mexica, sí. Se busca a Dios, y una cosa hermosa que nosotros pocas veces reflexionamos es la semejanza entre la idea, la concepción de Dios cristiano, católico, y la imagen, la idea de Dios nativo de nuestra tierra. En la Iglesia Católica Dios es uno y trino, único, creador, Señor del universo, creador de todas las cosas, pero trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con sus misiones propias. En el pueblo mexicano, Dios
Para ellos es dual, es dos, es padre y madre. Y si te fijas en ello, padre y madre, pues es lo más cercano para nuestra vida. Desde que nacemos nos acompaña, nos educa, nos da vida, nos protegen. Padre y madre. Entonces, esa idea, esa concepción de Dios se da aquí. Y se refuerza, nace de la experiencia viva del pueblo, de la gente. Dios es padre y madre. Dios nos da la lluvia y la madre los frutos. Dios nos da el calor en el día y por la noche la luz como luna. Y así podemos hablar de la dualidad de Dios. Dios es cielo y tierra. Y eso lo llevamos en nuestra vida, son las raíces prehispánicas. Es la concepción cósmico-religiosa que tiene de la vida el pueblo mexicano. Y lo llevamos, y muchos de nosotros no reflexionamos en ello porque lo llevamos. Otra de las razones es porque nos ha acompañado durante todo el caminar del nacimiento de nuestro pueblo mexicano. Desde los primeros años, 1531 se dice, fue el encuentro con Juan Diego. Pasando por los momentos difíciles, críticos, angustiantes, pero también felices de nuestra historia. Y entonces no se pierde porque la sentimos compañera. Propiamente hace realidad el pueblo mexicano lo que ella promete. Quiero estar aquí con ustedes para darles todo mi amor, mi compasión, mi auxilio y mi defensa, acompañarlos en su vida, en su camino. Y entonces el pueblo lo siente, lo ve así y la identifica con su propia vida. Por otra parte, Nuestra Señora de Guadalupe se muestra como la gran conciliadora. Logra que dos pueblos, pues naturalmente enemigos en pleito, porque vienen los españoles a invadir su tierra de los nativos, en pleito, en guerra, se pongan en paz. Logra que haya acuerdo, consenso en la aceptación mutua, por una parte del pueblo nativo, del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús que traen los misioneros, y por otra parte, que los españoles, los que llegan, vayan aceptando los signos religiosos cultivados, nacidos, usados, vividos por el pueblo mexicano. Es una gran conciliadora. Y en este sentido, en este terreno, hay muchas manifestaciones de esta conciliación. Ahorita vamos a tocar ese tema si quieres. ¿Cómo juzga la Iglesia esta devoción guadalupana? O sea, en medio de todos los conceptos que tú has manejado hasta este momento, ¿la Iglesia qué piensa? La doctrina de la Iglesia señala bien preciso: toda la revelación que Dios ha querido hacernos acerca de su persona se encuentra consignada, presente en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. La Sagrada Escritura, la Biblia que conocemos, ahí está. Y la tradición de la Iglesia, ¿qué es? Son aquellas enseñanzas que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos, a sus apóstoles, pero que no se escribieron en el Evangelio, pero que los apóstoles se ocuparon en entregar a sus discípulos. Y entonces estos son los llamados padres apostólicos. San Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, nos habla de esas tradiciones que él recibió, que él transmite a los demás, pero que no deben ir en contra de las verdades cristianas del Evangelio. Las apariciones, los mensajes de nuestra Madre Santísima, que se atribuyen a Cristo Jesús, a los santos, incluso a los ángeles, en primer lugar, no son dogma de fe. Ningún católico está obligado a creerlos, pero pueden aceptarse, dice la Iglesia, siempre que contribuyan
a vivir con más plenitud el mensaje de Cristo Jesús. Pero si van en contra, cuidado. Hay algunas manifestaciones de la Santísima Virgen María que algunas personas dicen que reciben, pero que muestran a una madre que dista mucho de ser la madre del Redentor. A veces aparece como una enojada, como una que amenaza. Yo le digo con todo respeto a algunas personas, pues como una madrastra. ¿Por qué? Porque parece decirnos, vas a ver, cometes estos pecados, le voy a decir a tu papá que venga y te va a castigar, te va a matar. Esa no es María Santísima. María Santísima es madre, intercesora y defensora nuestra. O el uso que a veces se le da a las imágenes. Ese es otro renglón, ¿verdad? Que a veces, con todo respeto, se suplanta la soberanía de Dios por la devoción a la Santísima Virgen María, a los ángeles, a los santos, y se hace a un lado. La fuente de luz, de vida, la verdad suprema, es Dios manifestado en Cristo Jesús, acompañado de María Santísima, vivido por los santos, enseñado por los apóstoles. Pero de ninguna manera los servidores de Cristo Jesús deben suplantar su ministerio salvífico. De tal manera que siempre debemos buscar los caminos que nos lleven al Señor. Y esos son los ejemplos, las intercesiones que los santos, los bienaventurados, la Virgen María nos ofrece. ¿Quién es el camino? Es Cristo Jesús. La Santísima Virgen María nos acerca a Él y los santos nos ayudan también a andar esa senda de vida que es Cristo Jesús. ¿Qué nos puedes decir acerca del uso que se da a la imagen de la Santísima Virgen y desde luego también a santos, etcétera, en la hechicería y en esas prácticas de... Existe mucho ahora, lo está tocando y es terreno delicado, pero es necesario precisarlo, la santería que trajeron los africanos y que se mezcló, ¿verdad?, con el evangelio y se cultiva en el Caribe, por allí, ¿verdad?, en las islas, y que tiene injerencia en nosotros. Entonces se usan con fines pues maléficos, equivocados, erróneos, se manipula. Aquellos que hacen limpias, conjuros, brujerías, se valen de la imagen de la Santísima Virgen, de Cristo Jesús, de los santos, para atraer a la gente, y los invocan. Pero junto a ellos, a su lado, está el enemigo. Invocan para hacer el mal a otras personas, invocan las fuerzas del enemigo. Entonces la iglesia tiene que ser muy precisa en eso y advertir a los fieles. Las imágenes son para venerar. ¿Qué significa venerar? Admirar los valores, las virtudes cristianas que vivieron y son modelo de vida para nosotros. Nos acercan, no son salvadores. Ellos también necesitaron la salvación, pero su ejemplo nos ayuda. Así dice el prefacio, su ejemplo nos edifica y su intercesión nos favorece. ¿Para qué? Para tener la comunión con ellos en la presencia del Padre. El Salvador es Cristo Jesús y hacia Él debemos tender siempre. Los santos nos acercan a Él. ¿Sí? Mira, es un tema muy interesante. A mí me gustaría mucho ofrecerle a nuestros seguidores la oportunidad de conversar en otra ocasión contigo sobre este tema. Es decir, ¿qué representan los santos? ¿Qué representan los santos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe? Pero si tú nos das oportunidad en otra ocasión, me gustaría Tocamos mucho que Valbuena de paso. Algunas personas se acercan y me cuestionan, oye, pero ¿cómo San Agustín es un gran santo venerado en la iglesia, modelo de vida? Tuvo hijos, tuvo una querida, tuvo otra. ¿Cierto? ¿Es cierto? Los santos no son perfectos, fueron salvados por Cristo Jesús, se convirtieron, lucharon. Es porque hacen santo a San Óscar Arnulfo Romero, que se metió en la cuestión social. Pues sí, tuvo sus errores, pero se acercó a Cristo Jesús
para buscar su salvación, dejar el camino, luchar contra el mal y atraer a su pueblo a su felicidad hacia Cristo Jesús. Los santos, hermanos, no son personas perfectas, impecables. Fueron salvados por Cristo Jesús. Todos. No nacen perfectos. No nacen perfectos. Pues si no, dice Cristo Jesús, ¿para quién vine? Claro. No he venido para los santos y justos, sino para los pecadores. Pero para que se arrepientan, se conviertan y alcancen la salvación. Entonces, por ahí va la explicación, ¿verdad? Bueno, me gustaría dejarlo como punto de partida para una ocasión. Creo que vale la pena dedicarle unos minutos a ese tema. Pero bueno, voy a regresar al tema que nos ocupa en este día y mi pregunta es, cada vez que oímos hablar sobre narraciones respecto a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, nos topamos con un nombre, se llama Nican Mopogua. Nican Mopogua, es ¿Qué es? el nombre que la tradición mexicana de la Iglesia ha dado al documento que nos describe el encuentro de Nuestra Señora de Guadalupe con Juan Diego Cuauhtlaxtobua o Cuauhtlaxtoatzin, con respeto, como se dice. Es un escrito muy antiguo y en él se narra este acontecimiento. Está escrito en el idioma náhuatl. El padre Luis Lazo de la Vega, que fue uno de los traductores allá por el año de 1600 y tantos, 50, nos dice que Antonio Valeriano fue el escritor y que escuchó esta narración, esta versión directamente de Juan Diego. La puso por escrita. Ahí quedó el documento. El padre Luis Lazo de la Vega lo traduce, pero ahí hay que hacer una observación. Tristemente, yo lo he dicho muchas veces, los traductores adolecen de conocer la cultura mexicana. Si acaso han leído, pero no la han hecho suya, no la comprenden, la traducen y en su mayoría, y más lamentable todavía, son extranjeros los que hacen la traducción. Y entonces se pierde el mensaje profundo. Tú sabes que el lenguaje es la expresión del ser de una cultura, de un pueblo. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco vino un señor y dice: voy a hacerte unos muebles con acalocote. Es nombre de un árbol, de un ocote. Pero ¿de dónde viene ese nombre? Y vamos a ver el valor de ese árbol. Viene tres palabras tiene: atl, cali y ocotl. Atl, agua. Cali, casa, y ocotl, el árbol de ocote de pino. Es el que se usaba, el mejor árbol, cuya madera los antiguos mexicanos construían sus lanchas. Porque es el árbol de ocote que tiene más carga de resina y entonces es difícil que se pudra de la mejor madera. Pero imagínate todo eso, ¿verdad? Pero traducir, bueno, este señor tiene una lanchita de acalocote, está muy fea. Oye, eso es lo mejor, es lo mejor que hay. Bueno, no sabes. No sabemos la cultura. Entonces hace falta, decíase, conocer para poder entender el mensaje del Nican Mopogua. Tiene un gran, digamos, una gran riqueza de signos, de cosas, lugares, tiempos del pueblo mexicano. El Nican Mopogua. Por citarte uno, yo he tratado de tener acercamiento a ese documento. Nos dice que Juan Diego Cuauhtlaxtobua fue al Tepeyacac, en primer lugar. El nombre es Tepeyacac, no es Tepeyac, pero los traductores dicen Tepeyac. La palabra Tepeyacac quiere decir en la nariz del cerro. El cerro lo conciben como una cabeza. En la parte alta es el cuá, el alta. La parte, el chictlan, el de abajo, chictli quiere decir abajo,
la nariz. Allí es donde Nuestra Señora se manifiesta. Hay que, digamos, ubicar esos lugares y entenderlos por qué. Y se dice que Juan Diego fue en la madrugada. En la madrugada es difícil que uno que vive a 20 kilómetros esté allí en la madrugada. Y que al amanecer Nuestra Señora se le aparece. De allí, yo concluyo un poquito que conozco la cultura mexica, se entiende que Juan Diego actuó como un mayordomo que pasó la noche en veneración de la imagen de ese lugar y allí recibe el mensaje. Por decir unos detallitos, el documento está lleno de ello. Y lugares, decimos, como el Tepeyac, como el puente, donde Juan Diego pasa cuando lo van siguiendo, pero esos no pasan, no dan el paso, ahí se pierden. Lo perdieron. No dan el paso. Entonces, eso es muy significativo. Hace falta conocer el ser religioso del pueblo mexicano para dar el paso e ir al encuentro de la Señora de Guadalupe. Significativo. Sí, entonces ese documento, decimos el Nican Mopogua, está escrito en el idioma mexicano, fue escrito más o menos en 1550, y así lo que dice Luis Lazo de la Vega. Antonio Valeriano escuchó la narración de la misma voz directa de Juan Diego. Tenemos copias de ello y pues ojalá el pueblo tenga acceso a ello y haya gente más interesada en conocer la cultura para hacer una tradición más fiel que literaria. Claro, claro. Ahora, el Nican Mopogua lo que hace es que narra acontecimientos hechos, lo que sucedió, tal como sucedió, y como lo dices, de la misma boca de Juan Diego, con todos los elementos, las apariciones, los prelados, el tío, etcétera, todo lo que está comprendido en el libro, ¿no? Pero, ¿cómo nace el acontecimiento guadalupano en sí? ¿Qué es? ¿Cómo nace? Porque el Nican lo describe, ¿sí? ¿Cómo nace? Bueno, tiene sus antecedentes. El acontecimiento guadalupano tiene tres pilares, en los cuales nosotros debemos de apoyarnos para comprenderlo mejor. Uno, si lo conocemos, ya lo decíamos, la imagen de Nuestra Señora es un pilar. El pueblo se ve reflejado allí y se puede identificar. Hay estrellas, hay estrellas. Tierra, está el mensaje de la creación. La creación. Hablábamos hace un momento de la dualidad, pero de las 5 creaciones llamadas soles: el sol de tierra, sol de agua, sol de viento, sol de fuego y el sol de movimiento. Bueno, eso para muchos de nosotros pues resulta desconocido. ¿Por qué? Claro. Porque nos falta otro pilar, que es el cultural. Nican Mopogua nos cuenta, nos habla de esas formas de concepción, digamos, cósmico-religiosa que tenía el pueblo mexica. Esas 5 creaciones. Perdón, esas 5 creaciones vienen del pueblo mexica. Del pueblo mexica. Según las tradiciones, digamos entre comillas, todos los mitos, hubo 5 creaciones. El dios dual, Tonantzin, Totatzin, intentan crear y hacen las primeras personas de tierra y esos fracasan, no progresan, se tropiezan, se destruyen. Intentan nuevamente y hacen los otros de agua, en el agua. Fracasan, dice la tradición, se convierten en peces. Otro intento de viento, ¿verdad? El sol de viento, el Ejecat. Fracasan y dicen la humanidad se convierte en monos. Otro intento, el fuego. Hombres de fuego. Igualmente, fracasan
dice la tradición, se convirtieron en guacolotes. Esa es otra forma de concebir el origen del hombre, por así sí, bueno. Y entonces dice que se retractan, se quedan, dice, hemos fracasado, ya no podemos. Y es cuando entra Quetzalcóatl y dice, yo voy, yo ofrezco mi vida. ¿Y cómo? Sí, yo voy a dar mi vida. Y se sangra. ¿Sí? Y con los restos de las creaciones de los humanos anteriores, mezclados con su sangre, hace la nueva pareja. ¿Verdad? Esa es la del movimiento. Y esa es la del sol de movimiento. Nace, ahí el tema es amplio, nace el nuevo sol, el sol de movimiento, que precisamente es Quetzalcóatl el que lo mueve. Dos divinidades participan, un rico y un pobre, ¿verdad? El rico luciéndose a la hora de la creación, hay un fuego donde se tiene que aventar para que nazca el sol, corre, tiene miedo, se echa para atrás. El pobre va, corre, se avienta y sale el sol. El otro por pena se avienta después y sale la luna. Quetzalcóatl que los pone en movimiento. Bueno, es una tradición, un mito grande que se cita. Pero voy a esto. 5 creaciones. 5 nombres de Dios que cita el Nican Mopohua. Nuestra Guadalupe dice, soy la madre del Dios porque se vive, Ineli Teotl. El creador de todo, Inte Yocoyani. Aquel que da el alimento, Ilipalnemuguani. El que está en todo lugar, cerca y lejos, en Tlalticpagua y Nihuicagua. El señor de, ¿cuál otro me falta? Intloquenahuaque. El señor está cerca y lejos, y el que está en el cielo y en la tierra. 5 nombres. Esos nombres son los que los antiguos mexicanos daban al Dios dual, y los usa Nuestra Señora de Guadalupe. Otro número 5 es el número cósmico. Son 5 encuentros, 5 diálogos que mantiene Nuestra Señora de Guadalupe con el pueblo mexicano a través de Juan Diego. 4 con Juan Diego. 4. Y 1 con su tío, Juan Bernardino. Y son 5 diálogos. Son 5 ofertas, 5 promesas, 5 servicios que ofrece. Estoy aquí, quiero estar aquí con ustedes para darles todo mi amor, mi compasión, mi auxilio, mi defensa, y para todos, no solamente para ustedes, sino para los demás. 5 ofertas. Es el número, por así decir, de la vida. Y aquí hay un paralelo que no me reservo. La Sagrada Escritura nos habla de la creación. ¿De cuántas creaciones? Pues nosotros solemos decir de una, ¿verdad? Sí, y sin embargo, a lo largo de la historia del pueblo de Israel hay 5. Primero, ya sabemos, de tierra, como el sol de tierra. El origen. Pero después viene otra con la inundación, el diluvio. Todo se pierde y nace una nueva creación con Noé y su familia. Agua. Interesante. De agua. Luego otra más, la creación del viento. Cuando los judíos están de esclavos en Egipto, sacados por Moisés, se enfrentan al mar, no pueden, viento fuerte viene y parte las aguas, y por allí pasan. Y una vez que el viento cesa, quedan sepultados los esclavizadores. Y nace un nuevo pueblo de Dios. Y luego el sol, la creación del fuego. El fuego. Cuando Abraham, padre del pueblo israelita, va con su sobrino Lot y vive Lot allá en Sodoma. Y Gomorra, la humanidad allí se corrompe. El Señor manda por medio de Abraham que salga Lot, después de que él intercedió, y acaba por medio del fuego con aquella creación, con aquella vida, y nace una nueva vida, una creación. Y la última, la más hermosa, la que nosotros tenemos,
como dicen los mexicas, estamos en el quinto sol, sol del movimiento. Los apóstoles, cuando están reunidos en el cenáculo, están temerosos, desconfiados, incrédulos, muertos en vida. Viene el movimiento, el Espíritu Santo mueve las paredes, se hace presente y les da nueva vida. Y entonces esos adquieren movimiento y salen por todos los rincones de la tierra a llevar la vida nueva que Cristo Jesús nos trae. 5, es un paralelo que se da, ¿verdad? Entonces es el número de la vida. Y así el Nicamopohueh nos presenta la cultura, la forma de ver, de vivir la fe del pueblo anterior. Y el pueblo mexicano, nosotros, pues lo desconocemos tal cual, pero lo llevamos, lo vivimos. Somos un pueblo en movimiento. Somos aficionados a las peregrinaciones, a las procesiones, a la salida, salir y venir. Cosa un poquito diferente de los israelitas que buscaban el establecerse, claro. Hacerse sedentarios. Y nosotros salir y venir, somos un pueblo. El nacimiento del pueblo mexicano, según se dice, ¿no? ¿De dónde vino? De la región de las 7 cuevas, ¿no? De Chicomostoc, 7 cuevas. Vino peregrinando, ya, guiado por Huemac y todo esto, bueno, hasta llegar a la tierra de la Nahua en peregrinación. Somos un pueblo peregrino. Nuestra Señora de Guadalupe es una mujer en camino. Si nosotros nos fijamos en sus pies, pues nos daremos cuenta que tiene un pie para adelante, como que se está dando un paso. Un paso, ¿verdad? Y el ángel que representa a Juan Diego, porque es el águila mensajera, pues está cargándola para llevarla, agarrando por una parte su falda, ¿verdad? Y por otra su manto para ir por el mundo, es el movimiento. Bueno, el Nicamopohueh nos presenta una gran riqueza de ello. Y no quiero dejar de señalar, porque hay, vuelvo a decir, las traducciones son imprecisas. Me da pena y hasta me siento humillado cuando leo las traducciones. Se le apreció al indio Juan Diego, momento, no somos indios, somos más iguales. ¿Qué significa? ¿Qué significa más igual? Bueno, ¿qué significa indio? Pues se equivocó un señor que creyó que llegaba a las Indias, claro, y a todos les llama indios. Pero no somos indios. Es triste, perdón, que los mismos mexicanos así de hablemos de nuestros hermanos. No son indios, son más iguales. ¿Qué es un más igual? Volvemos a lo que decíamos hace un momento. Es aquel que vive por el sacrificio de Dios, de Quetzalcóatl, quinta creación, se sangró para unir su sangre con la tierra y dar vida. Somos Masehual, los merecidos para la vida. Excelente. Es el pueblo mexicano. Entonces le apareció a un Masehual, a un que merece vivir por el sacrificio. Fíjate la dignidad que siembra esa palabra. Al uso que se da del nombre, claro, del apelativo indio. Entonces, el concepto, ¿no? El concepto que se le da. Realmente ni siquiera la palabra indio es despectiva. No, para ellos los hindúes tienen su cultura y su gran riqueza filosófica, ¿verdad? Pero sí se utiliza en un sentido despectivo. En un sentido de peyorativo, ¿verdad? Peyorativo. Entonces somos más iguales. Y así el Nicamopohueh nos habla de muchas cosas del pueblo mexicano. Es increíble cómo la vida humana, toda la historia humana, delante de Dios hace cuenta que fuera una hoja en donde fácilmente se dividen las etapas y se pueden hacer repetitivas. Tú acabas de hacer ahorita un paralelismo de esas 5 creaciones, 5 soles que se le llama. Pero te fuiste desde el antiguo, desde el origen hasta el Nuevo Testamento. En la Sagrada Escritura, te digo, son reflexiones que un servidor humildemente ha hecho buscando semillas de la palabra de Dios en nuestra cultura. Y aquel mensaje de la Sagrada Escritura tiene sus semillas aquí, su reflejo. Falta que nosotros nos demos cuenta cómo está narrado allá. Claro. Porque pues es la cultura de los hebreos. Claro. Es la cultura de los hebreos. Alguien me decía, y ahora sí, mis respetos para él, uno que se cultivó en el medio indígena, me decía,
Es hermoso poner a dialogar la cultura mexica con la hebrea, pero el problema está pasar por los romanos y los griegos. Padre, a lo largo de todo el análisis que se ha hecho sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se ven muchísimos símbolos, muchos símbolos, muchos se habla, cosmología, se ven estrellas, la presencia del ángel a sus pies, la posición, como mencionabas, de los pies de la Virgen, el mismo atuendo de ella, etcétera, su gesto, etcétera. Últimamente, pues el tema de los ojos, ¿no? Del análisis del iris, sí, de las pupilas de la imagen de la Virgen. De entre esos elementos, de entre esos símbolos, podríamos decirle, ¿cuál consideras tú que es lo más hermoso, lo más significativo? Dices tú, algunos y todos son muy importantes, tienen su mensaje, digamos, el ceñidor que lleva a la altura del vientre, que habla de su embarazo, es un signo grande que está naciendo un nuevo pueblo, el pueblo mexicano. Pero desde luego que uno de los signos más hermosos que a mí me encantan es el de la flor, que por otro lado es precisamente la prueba que ella da y a Juan Diego le envía al obispo la flor. En un tiempo en el que no había flores. En un lugar donde no había flor, y aquí de refilón tocamos igualmente. El nombre de la flor es Caxtilan Xochime. Traducido por los españoles, Xochitl, Xochime son flores, y Caxtilan, ellos como la ven, Castillan, traducen rosas de Castilla. Cuando Caxtilan es una palabra mexica, quiere decir hermosa, aromática, suave, literalmente sabrosa. Entonces son flores agradables que envía a Juan Diego cortar, recoger, y que ella las asume en su corazón, en su pecho, y las entrega. Serán las pruebas. Ya lo hemos dicho en la entrevista anterior, pues Juan Diego no era ningún tonto. ¿Cómo va a llevar flores como prueba de que es la Madre de Dios quien lo envía? No podía cortarlas en cualquier lugar, donde quiera se las encontraría, sino el simbolismo que la flor tiene en la cultura mexica. Claro. El simbolismo. Para ellos. La flor es algo hermoso, antecede al fruto, pero tiene toda una historia. Para que haya una flor en un árbol, en una planta, debe haber tierra, humedad, raíces, nutrientes, un tronco, unas ramas, unas hojas, sol, viento. Cuidado para que haya la flor. Hay todo un camino antes para que haya una flor. Si falta uno de ellos no habrá flor y no habrá lo que sigue. Pero una vez que está la flor, después sigue el fruto, sigue el alimento, sigue la cosecha, sigue la siembra, etcétera, las semillas, continúa la vida. Pero en sí la flor es lo más hermoso, lo más grande. La flor de colores brillantes, encantadores. La flor de aromas, de fragancias agradables. La flor de sabores que encantan, de mieles que endulzan la vida. La flor que se usa para medicina. La flor que se usa para comer. La flor que es alimento incluso para los insectos que favorecerán la fecundación de otras plantas. La flor es usada por el pueblo mexicano para mostrar su cariño, su afecto grande. Cuando una persona cumple años, un ramo de flores. Cuando se felicita a alguien, un ramo de flores porque le fue bien en la escuela, o una madre que acaba de dar a luz. Cuando alguien fallece, se cubre su tumba con flores. A las niñas se le ponen nombres de flores.
Y existe una flor que en México es muy presente, muy viva en todas partes, pero poco se valora, la flor del cempasúchil. Yo no sé por qué dijeron que la dalia es la flor nacional. La dalia se dice que es la flor nacional. Debía ser el cempasúchil, porque es la flor nativa que se da en todos lugares, en todos los tiempos. La palabra cempasúchil quiere decir la flor del día 20, sempoale, el número 20, xochitl, flor. ¿Qué quiere decir? Es simbólico, tiene un mensaje, porque para los antiguos mexicanos los meses tenían 20 días. 20 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Entre un mes y otro había una fiesta y siempre esa flor estaba. Es la flor que tiene el color del sol. Es la flor que abunda. Es la flor que no pierde su color hasta cuando está seca, lo conserva. Y es la flor que es medicina. No sabemos aprovecharla, pero es medicinal. La flor. Bueno, Nuestra Señora toma la flor. Y ante una flor, el pueblo mexicano sabía que no se podía mentir. Quien te entrega una flor y te dice, ten esto, porque lo que yo voy a hacer lo voy a cumplir, no puede mentir. Cuando los compadres se visitan para un servicio, para que haya un sacramento, se entregan flores como signo de su compromiso. Cuando se recibe a un bautizado, a un niño que hizo la primera comunión, los esposos se le ponen coronas de flores en la cabeza. Cuando se recibe a un dignatario, cualquier persona, se le entregan flores, porque es lo más bello, signo de la grandeza, de la dignidad, de la verdad. Parece que de todo, de ¿no? todo. Entonces Nuestra Señora lo usa, ¿verdad? Usa ese signo y por medio de ello Juan Diego dice, si esta señora me entrega unas flores cuando me dice que yo vaya y que es la Madre de Dios, no puede mentir. Y por eso recoge las flores. Es el símbolo. Juan Diego va esperanzado en que le crean por las flores. Cuando llega al obispo, le entrega las flores, el obispo no las recibe, sino que ve la imagen en la sinceridad, en la verdad, en la limpieza del corazón de ese Macehual. Y ahí está la imagen en su pecho, plasmada en su ayate. Bueno, eso es lo que... En su corazón. Es su corazón. ¿Cómo te diré? Hay dualismos entre los mexicanos que expresan una totalidad, una verdad, y uno de ellos hermoso es Inixco in Yolotl. ¿Qué quiere decir Inixco in Yolotl? Ixco quiere decir cara y Yolotl corazón. Una persona se le conoce por lo que muestra y por lo que siente, por su corazón. El Señor Jesucristo decía en el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca, lo que sale es lo que trae dentro. Y entonces lo que Juan Diego lleva es lo que en su corazón lleva el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, todo ello es hermosísimo. Quiero, ya para finalizar, referirme a las grandes dificultades que Juan Diego enfrenta para cumplir la voluntad de Nuestra Señora. Grandes dificultades. Pero las resumo en una sola, en una palabra. ¿Cuál es la gran dificultad que tiene que enfrentar Juan Diego? La enfermedad. Pocas veces nos detenemos en ello. Es la enfermedad. ¿Te refieres a la enfermedad de su tío? La enfermedad de su tío es enfermedad física. Evitó el... Sí, cuando Juan Bernardino está enfermo y él no puede ya ir, dice, tengo que darle prioridad. Y le da la Nuestra vuelta. Señora le sale al encuentro y dice, es de esa enfermedad yo me encargo. Tu tío ya está bien. Y tiene el diálogo con Juan Bernardino. Es enfermedad física. Pero la otra enfermedad, la de la opresión, la de la humillación, la del desprecio, ¿qué hace que Juan Diego no quiera ya ir? El trato que le dan. La actitud. La actitud prepotente de los españoles. Manda a otro, le dice a Guadalupe, manda a otro, más importante que yo, Sí. yo soy como una hojarasca. No me cree. Es necesario, tengo muchos, pero es necesario que vayas tú, porque yo te pido. Tú eres mi hijo, el más querido, el más pequeño. Tiene que enfrentarse a eso. Y Guadalupe promete dar el auxilio para esa enfermedad. Y la otra enfermedad, la que lleva él. La
impotencia. Yo no puedo. Yo estoy vencido. Yo no soy el adecuado. No soy digno. Tú eres y tú irás en mi nombre. Superadas esas tres dificultades, la enfermedad de su hijo, la propia de Juan Diego y el enfrentar al menosprecio de los indígenas, se cumple la voluntad de Nuestra Señora de poner entre nosotros su santuario y ofrecernos para esas enfermedades todo su amor, su compasión, su auxilio y su defensa a todos los que la busquemos. Hemos estado hablando de la relación que la Virgen Santísima tuvo con Juan Diego y hablando acerca de las dificultades últimas que mencionaste. Algún mensaje actual, por ejemplo, muchas personas nos sentimos incapaces de lograr algunas cosas, superación en nuestra vida, salir adelante, sentirnos amados por Dios, salir de algunos problemas, superar circunstancias. ¿Cómo podríamos traer estos acontecimientos a nuestra vida? Muy oportuna tu intervención, Balbuena. Esas tres dificultades existen hoy para que nuestro pueblo camine. Cuando nosotros celebramos la misa de Nuestra Señora de Guadalupe, imploramos la gracia de Dios y pedimos que con su ayuda busquemos el progreso de nuestra patria por caminos de paz, de justicia, de amor y de unidad. Esas tres enfermedades nos impiden ahora. La enfermedad de la pandemia nos hace sentir impotentes para hacer las cosas. Adelante, yo estoy que soy tu madre. La imposición de normas, de leyes injustas a la vida. Aquí estoy yo que soy tu madre. Y la enfermedad de la indiferencia nuestra, del egoísmo, del querer vivir solos, sin comunidad. Aquí estoy yo que soy tu madre para que camines como pueblo hacia una vida mejor. Esas tres enfermedades están, las que tenemos en el corazón de nosotros, las que recibimos de los que nos gobiernan y las enfermedades físicas, como en este caso, la pandemia que nos hace sentir los últimos. Gente que ha renunciado a vivir, encerrada, sin comunicarse, sin estar al tanto de lo que sucede, renunciando a emprender, como que está muerta. Aquí estoy yo que soy tu madre. Pues una observación excelente. La verdad, amigos, yo creo que es para reflexionar muy seriamente la manera como Dios y la Virgen muy cercanamente a Él hacen su trabajo. Ellos hacen su trabajo. En realidad, Dios nos ama, la Virgen nos ama, buscan por todos los medios orientarnos, que salgamos adelante, que nos superemos. Es importante que nosotros hagamos nuestra parte y también busquemos a Dios, correspondamos al amor de Dios, correspondamos al amor tan grande que nos tiene la Virgen, al haber venido hacia nosotros y buscarnos con el único propósito de lograr lo que decía Luis, una conciliación en nuestras vidas. Cómo conciliar a dos formas de pensar diferentes, dos sociedades diferentes, dos culturas diferentes, y sin embargo hoy nosotros pues cumplimos tantos años ya de la aparición de la Virgen y aquí estamos unidos como pueblo, unidos en nuestra religión, unidos en nuestra fe. Sigamos por este camino. Yo le agradezco mucho al Padre Luis que nos haya dado esta orientación. No cabe duda que es un experto en este tema. Pocas personas se han dedicado de verdad a rascar en la historia los acontecimientos para sacarlos lo más vírgenes posibles, los eventos para que los comprendamos mejor. Le agradezco mucho a él, pues bienaventurados ustedes que lo están escuchando, porque creo que estas son unas enseñanzas que muy pocas veces podemos encontrar. Gracias por estar con nosotros, gracias Padre Luis, muy amable por estas explicaciones y bueno, tenemos el compromiso de una nueva cita, yo los invito, no nos pierdan, vamos a regresar con el Padre Luis, esto está muy interesante, de verdad. Dios les bendiga, hermanos.